Hola, buenas con todos. A continuación vamos a pasar a explicar nuestro video tutorial para el cálculo de la distancia de un objeto real mediante la toma de una imagen del mismo objeto desde un celular. Bueno, siguiendo vamos a explicar un poco acerca de qué es el modelo de una cámara. El modelo de una cámara es una representación física en la cual se proyecta un objeto en la realidad tridimensional a una imagen en un plano bidimensional. La proyección de un punto de la superficie de un objeto sobre el plano de la imagen se puede describir como una proyección central. El modelo geométrico de la cámara considera diferentes sistemas coordenados de cámaras, como el sistema del mundo, el sistema de coordenadas de la cámara, las coordenadas del sensor y las coordenadas de la imagen. Bueno, vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, como habíamos dicho, tenemos nuestra cámara, tenemos nuestro objeto real y nuestro plano o nuestra imagen virtual, que está en 2D, y nuestro objeto en la realidad, que se encuentra en el plano tridimensional. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a explicar el modelo de pinhole. Este modelo es un modelo de cámara finita, es decir, con un centro óptico que se encuentra a una distancia finita. En este modelo, cada punto del objeto real que se encuentra en un plano tridimensional se proyecta en un plano llamado plano de la imagen, el cual se encuentra en un plano bidimensional. Y por ejemplo, acá tenemos un gráfico. Como habíamos dicho, tenemos nuestro espacio o nuestro sistema de coordenadas tridimensional, el cual es el del mundo o de la cámara, con un centro de coordenadas en el ojo de la cámara. Tenemos nuestro objeto real y nuestro objeto virtual, o también llamado plano de la imagen, el cual es un plano bidimensional, mientras que nuestro objeto se encuentra en un eje de coordenadas tridimensional. Ahora, para cada punto de este objeto en la realidad, se proyecta un punto en nuestro plano de la imagen, el cual va a tener sus respectivas coordenadas. La distancia del centro del sistema de coordenadas al plano de la imagen viene dado por la distancia focal f. Bueno, teniendo nuestro centro, que es igual al centro óptico, nuestra posición en el mundo del objeto, del punto, que viene dado por x del mundo, y del mundo y z del mundo. Tenemos nuestro punto en la imagen o en el plano de la imagen, que viene dado por x de la imagen y y de la imagen, y en su eje z vamos a tener, o va a estar dado por el eje focal simplemente. Y bueno, el mx, my y dx que vamos a pasar a explicar más adelante. Como habíamos dicho, vamos a tener cada uno de los puntos, cada uno de los puntos del objeto real va a tener su representación o su proyección en el plano de la imagen, para lo cual vamos a usar semejanza de triángulos para hallar cada uno de estos puntos y sus coordenadas. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo vamos a realizar nuestro proyecto.
Bueno, como ya habíamos visto anteriormente la imagen, tenemos nuestro sistema de coordenadas de la cámara, nuestro objeto real y nuestro plano de la imagen. Habíamos dicho que para cada punto del objeto real se proyecta en el plano de la imagen. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a hallar cada de esos puntos de la imagen? Por ejemplo, para hallar la coordenada de ese punto en el plano de la imagen para el eje Y, vamos a tener que hacer una semejanza de triángulos. Por ejemplo, del centro de coordenadas hasta el plano de la imagen viene dado por la distancia focal. Ahora, teniendo esa distancia focal y teniendo esta distancia que viene dado por la distancia de Y de la cámara, y también teniendo desde el centro hasta el punto Z de la cámara, teniendo esos datos podemos hallar este lado de este triángulo, que vendría a ser la coordenada en Y para este punto en el plano de la imagen. Vamos a explicar un poco mejor. Acá, teniendo el eje, la distancia focal, nuestro X del punto en el sistema de la cámara y nuestro Z del punto en el sistema de la cámara, podemos hallar una semejanza de triángulos que viene dada por esta relación, y despejando nuestro X podemos hallar que vendría a ser dado por la coordenada ZX del punto en la cámara y sobre la coordenada Z del punto en la cámara por nuestra distancia focal. De igual manera, para hallar nuestra coordenada en X en el plano de la imagen, podemos hacer lo mismo mediante semejanza de triángulos, puesto que acá tenemos de igual manera la distancia focal que viene dada desde el centro hasta el plano de la imagen. También tenemos como dato la distancia desde el centro hasta el Z en las coordenadas de la cámara, y también tenemos nuestra distancia que viene dada por el eje, la coordenada de X en la cámara. Entonces, teniendo estos datos, ahora tenemos de igual manera para Y nuestra relación que viene dada de la siguiente manera, de la cual podemos despejar y hallar nuestro Y y nuestro X como observamos. Y bueno, ahora teniendo eso, juntamente con nuestro centro óptico, tenemos el punto el punto del objeto en el plano tridimensional y nuestro punto en la imagen en el plano bidimensional. Podemos hallar el MX, el MY, el DX y el DY. El MX y el MY vienen a ser simplemente la cantidad de píxeles por unidad de medida. En este caso puede ser en milímetros o centímetros. El MX viene dado por el ancho de píxeles sobre el ancho de la imagen. De igual forma, el MY viene dado por el alto de píxeles sobre el alto de la imagen. El DX y el DY vienen a ser la distancia que existe de un píxel a otro. Por ejemplo, para el DX viene dado por el alto de la imagen
sobre el ancho de píxeles, y el de Y viene dado por el alto de la imagen sobre el alto de píxeles. Estos son datos que vamos a hallar de la propia imagen que estamos tomando. Esto va a variar de acuerdo al tipo de celular que usemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, nuestra imagen, la cual ha sido tomada desde un celular, el cual puede ser cualquier modelo, pero eso tenemos que ver, puesto que eso va a variar de acuerdo al tipo de cámara que tenga nuestro celular, porque no siempre va a ser igual el ancho de imagen y el ancho de píxeles. De igual manera el alto de píxeles y el alto de la imagen. Eso tenemos que ver. De igual manera para nuestra distancia focal, eso va a variar de acuerdo al modelo. Bueno, teniendo estos datos de la imagen y teniendo, por ejemplo, vamos a tener dos puntos en nuestra imagen y vamos a calcular manualmente esa distancia. Vamos a proceder a binarizar esa imagen para poder hacer nuestro cálculo de la distancia. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la distancia del objeto con respecto a nuestra cámara? Por ejemplo, acá tenemos el arreglo de píxeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya hemos binarizado nuestra imagen, vamos a comenzar a recorrer cada uno de los píxeles hasta encontrar un píxel que sea en negro, puesto que cada uno de estos píxeles, como hemos binarizado la imagen, se va a encontrar en blanco. Entonces va a encontrar un píxel negro y desde ahí va a tomar referencia hasta que encuentre otro píxel en negro. O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, un píxel en este punto y va a tomar desde ese punto hasta que encuentre el otro punto, en el otro punto un píxel de color negro, y va a tomar esa distancia. Entonces esa distancia nos va a ayudar a calcular la distancia real desde la cámara hacia el objeto. Entonces, teniendo esa distancia, por ejemplo, vamos a tener esta distancia desde acá hasta acá. Sosteniendo esa distancia, ya podemos hallar todos los demás puntos juntamente con el ancho. Y teniendo nuestra semejanza de triángulos, vamos a poder hallar la distancia de la cámara al objeto. Bueno, eso vendría a ser todo acerca de la explicación un poco teórica de cómo vamos a hallar nuestro proyecto, y a continuación vamos a pasar a explicar un poco del código y de la ejecución de nuestro proyecto, pero eso será en el siguiente video.